De hecho, hasta podríamos hacer la pregunta como de, ¿qué le gusta más a esa persona? ¿Ser vista disfrutando de eso o disfrutarlo, ¿no? Justo empieza a creer esto, ¿no? Que es mejor que los otros en algún sentido, ¿no? Que eso le da una valía por encima y que aparte puede empezar a tratar mal a los demás, ¿no? Por esa razón. Hay muchas personas que se quejan de la gente pretenciosa, no porque detesten la pretensión y esa incomunicación, las ganas de no conversar. Creo que hay gente que se queja porque ellos no son los que están allí. Sentidos Podcast, episodio 24 de Letras, Filosofía y Mamuquerías con Laura Sofía Rivero. Dejen su like y pongan un comentario de una vez, lo que sea, pongan ahí un puntito, aunque sea, no importa. Advertencia. Un aviso a la comunidad, probablemente este es el episodio final de esta temporada, o quizás el penúltimo. Entonces estábamos pensando como en hacer uno ya final que va a ser como probablemente grabado en vivo. Entonces estaría chido si nos dijeran más o menos en qué horario les gustaría o qué día. O sea, como que alguna propuesta que se nos ocurre es que sea como el martes en la noche, dado que ese día lo sacamos esta cosa. O igual más bien en fin de semana, como un viernes o sábado. Entonces, o sea, igual, aunque se conecten unos 3. O sea, usted diga como de, no, pues qué importa que yo diga. Pues no, o sea, seguramente se van a conectar 3 personas. Entonces su presencia es importantísima. Entonces, comuníquenmelo, por favor. Yo sé que casi no les gusta dejar comentarios, entonces pónganmelo por mensaje directo, ¿verdad? Por o vamos inbox. a dejar tu WhatsApp allá abajo. Escriban inbox aquí abajo y luego ya me escriben, ¿no? Va, entonces ahora sí, ahí va el episodio. Resentidos Podcast no es ni pretende ser un culto o partido político con una postura oficial. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de la persona que las emite. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy emocionado, güey. Otra vez. Todo el Como- tiempo estoy como cada emocionado. semana. Yo aquí. Hasta cuando estoy yo solo estás emocionado. No, pues sí, en realidad este es un episodio que nos tomó meses, años, en cierta forma sí años, porque justo desde la primera temporada ya me lo habíamos platicado, porque justo, pues bueno, mejor me la voy a presentar para que pueda hablar, porque si no va a ser un poco raro. Entonces estamos muy contentos porque tenemos a Laura Sofía, una autora multipremiada a nivel nacional. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué es por acá? Es una pregunta muy rara, más bien, ¿cómo estás? Pues estoy bien, sí, tenía mucho rato que queríamos hacer este episodio, entonces se juntaron muchas cosas, pero qué bueno que ya por fin se logró. Sí, pues justo, de hecho, que estés aquí es un milagro más de San Armando, porque justo es su amiga personal. Aunque ya, creo que ya va a ser más amiga mía, creo que ya como que ya lo noté. Entonces, pues, tú tienes esta cuestión de que, bueno, ¿nos puedes contar un poquito acerca de ti? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rollo para que la chaviza lo sepa? Pues yo soy escritora de un género literario muy poco popular, que es el ensayo literario. Y además de eso doy clases de ensayo, de literatura. Estudié lengua y literatura en la UNAM, pero bueno, en la UNAM falsa, que es Acatlán, que pues, bueno, es... Bootleg, ¿no? Sí. Sí, el patio trasero es espantoso, pero bueno, ahí estudié y después me dediqué a escribir sobre este género algunos libros. Tengo 3 libros publicados y siento que me interesó mucho comenzar a escribir ensayo porque creo que es como la versión escrita de lo que me gusta hacer en la docencia, de reflexionar, platicar, hacer que se vuelva un tema interesante, ya sea en el salón de clases o en un ensayo, y sobre todo un tema que parecería que no te llamaba la atención antes de acercarte a él. Sí. Entonces yo creo que fue por eso, por la docencia, que comencé a acercarme a este género. Sí. Y la verdad, aunque yo no quería o no pensaba que escribir fuera lo que iba a ser primordialmente, en los últimos años ha sido así. No sé si sea así en el futuro, ¿verdad? Pero al menos últimamente, en los últimos años, ha sido eso como la vertiente más importante que he tenido. Claro. Sí, pues justamente con esto de que hablas de que te gusta hacer temas que parecen un poco interesantes o no tan literiosos utilizarlos, justo fue muy chistoso, bueno, para mí, más bien, cómo te conocí por primera vez, porque justo, pues lo que sucedió es que yo iba a ir a regalar stickers a la feria de El Libro y la Rosa, tradición que yo tengo sospechas de que si no es un poco misógina en ciertas formas, pero bueno, entonces iba a ir a esta cosa de regalar stickers del podcast para darle promoción. Y justo como que le conté a Armando random y me dijo como de que, ay, oye, pues ya ves mi amiga Laura que escribe. ¿Prefieres Laura Sofía o te da igual? Me gusta más Laura Sofía, pero sé ¿Juntos? que suena como de telenovela, entonces, o sea, si me dicen Laura o Sofía, está bien. Tampoco te ofendes. No, para nada.
Bueno, entonces le comentaba a Armando que yo iba a ir a esta cosa y me dijo como de que, ay, oye, ya ves mi amiga que escribe ensayo y eso, que es la que siempre te estoy diciendo que leas y tal, tiene show en vivo ahí en ese festival. Entonces yo dije, pues sí, pues sirve que está chido, la voy a ver. Porque aparte justo, pues en realidad eso me queda de paso al instituto, ¿no? Entonces yo pasaba por ese espacio muy seguido, güey. Justo la hacen ahí en el CCU. Y entonces pues yo fui como de que, claro, pues voy a ir a ver qué trae esta morra, ¿no? A ver si es cierto lo que dice el Armando, ¿no? Entonces ya ahí voy. Y me siento, entonces estoy como que esperando y creo que justo cuando te subes es cuando ya le pongo atención al título de tu libro y veo que se llama Dios tiene tripas y entonces empiezo a decir como de, espera un momento, y agarro y entonces veo como la imagen del libro y digo, no manches. Y lo que sucede es que, no sé si probablemente no lo recuerden, pero yo tengo una suerte de aversión hacia lo escatológico. Entonces a mí la verdad es que no son temas que me cuestan mucho trabajo, que no me gustan. De hecho, habíamos dicho que aquí había la regla de que no se podían hacer chistes escatológicos en este podcast. Entonces yo dije no manches, es una trampa, maldito Armando, ¿qué me hiciste, desgraciado? Pero pues justo era como de, ya estaba ahí, ya tenía una persona al lado, no me podía salir, ¿no? Entonces como de, oh, no, demonios, ¿no? Y pues ya, me tocó echarme la plática y en realidad justo me gustó mucho la presentación, estuvo bastante interesante y me dijeron, pues voy a comprar el libro, entonces ya me lo llevé firmado, por supuesto. Y una vez que lo empecé a leer, la neta es que justo para mí fue un ejercicio muy interesante en varios sentidos. Por un lado está esto, ¿no? De que hiciste una serie de ensayos respecto a los desechos en muchos sentidos. Lo cual para mí fue muy cabrón porque fueron temas que yo evité durante mucho tiempo, ¿no? Que también, fíjense, tengo una taza de baño aquí en realidad, porque me gusta incomodarme a mí mismo. Pero la neta es que sí fue como muy interesante como ver una persona que encontrara que había cosas cuestiones de desigualdad, cuestiones sociales, cuestiones culturales tan chingonas en un tema que pareciera ser como de, ay, no, es pues, chafa, ¿no? Lo animal, lo feo. Y la otra es que fíjate que yo casi no uso Twitter, pero lo he intentado un par de veces y en una de esas yo lo estaba leyendo muy tranquilo y una chava puso que algo así como de qué decepcionante es cuando crees que una persona es interesante y después descubres que lo único que lee son autores hombres viejos, ¿no? Y cosas por el estilo, de hace 50 años o más, ¿no? Y yo fue como de que, oye, ¿cómo te atreves? ¿Por qué hablas de mí, no? Sí, de mí no vas a estar hablando. Justo lo que empezaba como de, no mames, soy yo, güey. Y lo que en realidad me di cuenta es que lo que sucede es que yo tengo la pendeja idea como de que es que tengo que leer a los clásicos porque tengo que tener las referencias, ¿no? Entonces es como que todavía no llego a leer a los contemporáneos porque todavía me faltan muchos clásicos que acabar de revisar y de leer, ¿no? Ya después están un poco más, digo, pues leí Harry Potter, pues como que ahí está. Es otro clásico. Se te cayó no cuenta, ¿no? Es otro hombre, ¿no? Cuenta como autor, ¿no? O sea, no vale. No, pero sí, en realidad, o sea, justo, digo, tampoco he leído muchos autores contemporáneos, de filosofía sí, pero justo en literatura no tanto. Y me mamó justo leerte porque estuvo bien chido leer a alguien de mi ciudad. Y aparte muchos de los referentes que utilizas y tal, eran cosas que identifico y con los cuales me sentí muy cercano. Creo que la cosa más parecida que me había pasado ahora con Güeros. Que justo es otra película que lo que tiene es eso, ¿no? Que pues justo para la gente que somos de la UNAM, que hemos sido tesistas atorados, que hemos sido gente que está en un paro y cosas por el estilo, o en una marcha, pues justo hay una serie de referentes que te hablan mucho, ¿no? Y tú tienes un cuento acá que justo les recomiendo muchísimo el libro. De hecho, ella lo hizo el favor de traerlo porque yo olvidé el mío porque estoy bien pendejo. Sí, se los recomiendo muchísimo. Tienes uno que se llama Los baños en las fiestas. Y te contaba que ese libro, ese cuento me gustó. Ese cuento, de verdad, tu necio, ¿qué es cuento yo? Ese ensayo cuento, me gustó mucho porque describe casi que perfectamente un contexto de un viernes para mí de ir a chupar, o sea, cada viernes, cuando iba en la licenciatura, ¿no? Y es una gran historia, la neta está bien chingón como lo recuperaste. Entonces, pues eso. Entonces, de ahí me empezó a interesar y por eso llegamos a tener una conversación, ¿no? Pero justo la cosa es que ya lleva mucho tiempo ya hablando de cuestiones escatológicas y pues no le íbamos a torturar, ¿verdad? Haciéndole hablar de nuevo de estas cosas, entonces vamos a hablar de otros temas. ¿Quieres decir algo al respecto de todas mis pendejadas que dije ahorita? Ya me sentí mal porque ya hablé demasiado, güey. No, está bien, güey. Ay, tú me dices. Tú tranquilo, güey. Es tu programa, es tu programa show. Yo vengo a escucharte, de hecho, no vengo a hablar. No sé para qué me pusieron el micrófono. Eso traigo a banda que me escuche, ¿no? Sí, ya vi que esa también era la trampa, así como la que te puso Armando a ti. Sí, mi venganza, ¿no? Pues ahora tú me vas a escuchar. En 2 horas se va a dar cuenta de que yo nunca hablé, ¿no? Sí. No, pues, o sea, sí, ese libro a mí me gustó mucho escribirlo y me divertí mucho, porque justo en general creo que tiene que ver con lo que
queremos platicar hoy, de a veces por qué creemos que la literatura debe tratar temas o lugares de prestigio. En realidad, cuando yo comencé a escribir ensayo, me di cuenta de que todos los libros que se publicaron en ese año en el que comencé a leerlo, porque yo no sabía ni qué era el ensayo, dije, voy a tratar como de buscar qué se está publicando ahorita, qué se está escribiendo ahorita, y todos esos libros eran libros sobre ciudades europeas. Gente que viajaba a Viena, gente que viajaba o sea, puede ser como viaje desde, no sé, ficticio, hasta viajes así reales de, fui a Berlín, ¿no? O fui a Londres, o fui a Madrid. Y yo jamás hasta la fecha he salido del país, ¿no? Entonces decía, bueno, pues creo que yo no tengo derecho de pensar, porque yo vivo en la Ciudad de México, la mayoría de mi biografía está en Tlalnepantla, Estado de México. O sea, uno no puede hacer como, mi viaje a Tlalnepantla, ¿no? O sea, está mal visto, ¿no? Son ciudades de prestigio intelectual. Ajá. Y cuando comencé a escribir, el primer libro que hice se llama Tomografía de lo ínfimo, y es justo como un libro que trata temas muy pequeños para ver cómo de allí se puede hacer el salto a reflexiones un poco más abstractas, etcétera. Y uno de los ensayos, por ejemplo, está situado en Tlalnepantla, ¿no? Y a mí me parecía una cosa bonita para mí misma el decir, bueno, podemos reflexionar o podemos pensar en el lugar donde vivamos, no importa que sean las grandes ciudades. Siento que a veces las personas, en vez de hacer una selfie para su Instagram, hacen un libro de ensayo, ¿no? De, vean a dónde fui a viajar. La versión literaria de... Ajá, la versión literaria, sí. A veces hasta más aburrida y extensa que un post en Instagram. Sí. Entonces, bueno, el que me digas eso de que te sentiste como bien por leer algo cercano, a mí me reconforta mucho, porque justo era lo que yo buscaba a la hora de escribir de cosas cercanas a mí misma. Pues no sentir esa distancia de que justo, o sea, tienes que escribir por prestigio, sino casi dignificar tu propia curiosidad, sea de donde sea, ¿no? Sí, claro. Que bueno, igual vale la pena de una vez hacerlo para los que no se queden tanto tiempo, para que compren los libros. O sea, este está en Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ajá, Dios tiene tripas, que es el escatológico, está en el Fondo de Cultura Económica. Y luego estos... Tomografía de lo ínfimo se puede conseguir en línea, en PDF. Entonces, es sencillo, y si lo quieren en físico, en las librerías de editoriales independientes. Y ahorita el de último, novedad que traemos. La novedad es Enciclopedia de las Artes Cotidianas, de Ediciones Moledro, una editorial que me gusta mucho, igual nueva, que también, justo, o sea, desde el título, Enciclopedia de las Artes Cotidianas, pues son textos sobre las cosas de todos los días. Fue chistoso porque, de hecho, cuando llegué aquí hablamos de los roomies, hablamos de los vecinos, como una plática así de, bueno, vamos a comenzar a conocernos. Y dije, tengo textos de eso, ¿no? Sí, cada cosa que yo decía, como, claro, tengo textos de eso. Porque justo creo que el cotidiano se presta también para algo más, sí, claro. ¿No? Sí, que de este libro también, y también se va a empezar a relacionar con lo que, para empezar a meternos en el tema, justo también te diste la oportunidad en la cuestión formal, o sea, de hacer un libro bastante diverso, de hablar de muchos temas, y también hablar como de este tengo poquito que decir, y tengo esta serie de comentarios y están padres, y tengo cosas más extensas que decir. O sea, y me parece bien interesante eso justo por eso te invité a hablar como del tema que vamos a hablar, que ya lo vieron en el título, pero justo que tiene que ver con esto del ser snob y la mamuquería y esta serie de cuestiones en la literatura, la filosofía y las letras en general. Porque justo creo que tanto en temática como en forma tus textos reflejan mucho o sea, también cuando la lean se van a dar cuenta de que en realidad tienes una pluma bastante, o sea, es decir, no habla ni lee ni escribe como yo, o sea, así no suena como de que, no sé, o sea, bien ñero que escribió uno. No, o sea, en realidad tienes una pluma que suena, o sea, utilizas palabras muy bonitas, o sea, es decir, la manera, tú tienes un estilo muy chido y tal, o sea, como que sí se siente como de, que esta es una persona que sabe lo que está haciendo, pero justo la idea es que a nivel formal de la manera en la que estructuras y la manera en la cual, y los temas de los que te agarras son como de, oye, qué extraño estar leyendo un texto que suena tan bien escrito y tan acá sobre desechos, pues, ¿no? O sea, claro, sobre la diarrea, o sobre los baños, o sobre cosas por el estilo. Y en este otro caso, pues justo esto, que tienes esta colección como de, y eso pues tiene un ensayo sobre los, que te decía que yo no estoy de acuerdo con eso, las figuras de arbustos, por ejemplo, ¿no? Y encuentras la manera de, justo de cada uno de estos temas, pues le sacas una investigación pequeñita respecto a las implicaciones sociológicas que hay respecto a eso, ¿no? Entonces, sí, yo siento que por eso también me entusiasmó que habláramos de este tema que me propusiste, porque siento que en la propia escritura es algo que me ha gustado pensar,
¿cómo puede convivir como tu yo más erudito que dice, ay, amo la prosa cuidada y estilizada, pero con tu yo muy cotidiano y normal que está pensando en temas que no son, no sé, poemas heroicos o yo qué sé, ¿no? Sí. Y justo para empezar ya a entrar en esta cuestión, ¿tú te consideras a ti misma una persona que llega a ser pretenciosa o mamona? ¿O has percibido que otras personas te consideran así? ¿O más bien si sientes que no es algo que vaya contigo o que te hayan dicho que eres? La verdad creo que no podría contestarlo, o sea, creo que deberías hacer un censo para ver si me consideran mamona o no. Se abre la encuesta. De hecho, tengo la sospecha de que tal vez tú pensaste que yo era un poco pretenciosa por cuestiones de lo difícil que fue vernos, todo lo del día, en fin. Pero creo que justo depende del contexto, ¿no? O sea, tal vez todas las personas que yo considero pretenciosas a sí mismas no se consideran así. Pero pues sí, depende mucho del contexto. Creo que algo que me resulta difícil a veces conciliar es tanto estas ganas que tengo de divulgar lo que amo, la literatura, con ese prejuicio que a veces hay de que ya solo por leer eres alguien intolerable, ¿no? La cosa, sí. ¿Tú, Luis, te han dicho pretencioso alguna vez? No, jamás, güey. Soy completamente lo opuesto a pretencioso, güey. Terrenal. Sí. No, es que la verdad es que conozco un par de personas que yo sí considero muy pretenciosas. Nosotros dos. Chale, no me salió. No, sí, o sea, sí conozco al menos un par de personas que son muy pretenciosas, entonces me veo en ese espejo y digo, no, o sea, yo no quiero ser así, ¿no? Aparte, yo no sé de nada, güey. Yo soy el güey que pega el audio y ya. ¿De qué voy a hablar, güey? O sea, ¿De qué aquí voy a tengo conocer? los cables nomás que no se suelten. No, estoy ahí, güey. Aquí atrás, güey. Ni siquiera me conocen. De hecho, espérame. Aprovechando dejé mi celular ahí. Déjame ir por él, ¿no? Sí. Yo digo que es la pretensión del anonimato la que tiene Luis. Ándale. Sí, hace parte tu hambre de cuadro. Igual ya te la pegó Sixela, ¿no? Ahora que vino. Sí, tengo hambre de cuadro, güey, pero hambre ahí sigue oculta. En el momento en el que me pongas a mí de invitado en un episodio, vas a ver. Pero es que ya el Sixela cada rato ya se atravesaba para todo empezar a hacer eso también. Es la menor provocación. Pues sí, en mi caso, pues esto que dices, o sea, como que yo según yo también trato de no serlo, o sea, como que me esfuerzo por no serlo. En realidad siento que incluso no se me da, o sea, yo he de decir que ya en mi juventud alguna vez intenté tratar a ver, este güey está muy mamón, lo voy a intentar como apabullar con mi sapiencia, ¿no? Y la neta es que no se me da, o sea, soy el tipo de persona que justo cuando quiere hacer las cosas por el mal se le olvidan los autores y se le olvidan los nombres y digo, sí, no, muy bueno, y pues ya, madre, ya no funcionó. O sea, creo que llega a haber contextos en los cuales se me considera pretencioso, pero pues de repente la cosa es que uno dice, pues un puto nombre extranjero que suena como de, no, sí, es que fíjate que el otro día estaba viendo una de Tarkovsky y es como de, ya va a empezar güey. Y es como de, pues sí la estaba viendo, güey. Pues X, ni me gustó, es más, sí iba a decir, güey. Me aburrió, güey, si quieres. Entonces de repente justo es eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con que de repente ya, pues sí, o sea, tristemente, porque mucha gente sí es pretenciosa respecto a estos temas y se cree por su papel de elevado, la gente ya asume que todo lo que tenga que ver con libros o con cierto tipo de autores o demás ya es sinónimo de pretensión o de mamoquería, ¿no? Ahora, tú en general, ¿tienes problemas con la gente pretenciosa o la dejas ser o no te importa mucho el concepto? ¿Qué opinión tienes al respecto? Me dio risa porque cuando me mandaste, como no sé, algunas guías para ir pensando en esta plática que íbamos a tener, le dije a mi pareja, oye, la verdad, creo que no tengo nada que decir. Y me dijo, ¿tú? Que todo el tiempo te la pasas quejando de la gente pretenciosa. Me pareció chistoso, ¿no? Que, o sea, tú eres la invitada para ese tema, ¿no? O sea, yo ya no soporto que estés hablando de eso todo el tiempo. Y yo, la verdad, ni siquiera lo había pensado. Desde eso fue muy pretencioso de tu parte. Sí. Todo el episodio así vamos a estar ahora. Ese chiste está así para agotarse, pero toda la sesión. No, o sea, a mí me pareció chistoso que me lo dijera y como que sí empecé a hacer un poco de memoria de, bueno, o sea, ¿cuándo empiezo a considerar eso, etcétera, ¿no? Creo que, por ejemplo, en literatura, eso que te decía desde hace rato, de las personas que escriben por el prestigio, no por la escritura, entonces eso sí me parece castroso. Y en general creo que he tenido choques con ciertos grupos que justo buscan excluir a ciertas personas o son pretenciosos por eso, ¿no? Porque tratan como de marcar una línea de tú estás allá y yo acá, como personas que les gustan los videojuegos,
personas que les gusta la música. Siempre siento que me ha resultado muy difícil hablar con esas personas. Sí. Porque antes de querer decirte, bueno, ¿cómo te puedes tú acercar a este tema? Te dicen, no puedes acercarte. Porque Sí. nunca vas a saber lo que yo sé, ¿no? Tú no puedes ser darks. Ajá, tú no puedes ser darks, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que sí, pues tengo cierta molestia, ¿no? Con ese tipo Sí. de personas. Sí, fíjate que en mi caso... Bueno, bueno, Luis anda. Yo estoy listo todo el tiempo que tú quieras. Tú sí te cagan, ¿no? Las personas pretenciosas, o sea, como que sí. Sí, muy cabrón. Sí, te digo que no es algo que va conmigo. O sea, ahí ya sacándome acá, cosas Mi de... trauma Cosas de gente traumada y de gente, no lo voy a decir. resentida. De gente resentida, ajá, quizás. Lo de los signos. Yo soy Leo, ¿no? Entonces, supuestamente, pues ya ves, pinches Leo, según somos bien pretenciosos y bien mamones y todo. Ah, sí, órale, o sea. Ajá, y yo así como de, nah, o sea, a mí jamás, ¿no? O sea, me gusta hacer la broma de, no sé, de repente me dicen como de, es que te salió bien chido. Y yo, claro, a mí todo me sale chido, ¿no? Pero pues Sí. nomás de mamón, o sea, porque ponle tú que te lo llegues a creer, pero pues, la neta no me gusta dar, que en algún momento piensen que yo soy pretencioso, sí sería algo que me diera la madre. O sea, Ya. como chale, no me gusta. Justo lo que no quiere ser, ¿no? El tipo de Ujú, persona. sí, completamente, o sea, quisiera hacer lo opuesto, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ahorita que sacaste eso de los videojuegos y tal, a mí en mi caso siento que ciertas pretensiones las festejo más que otras, o no sé si, bueno, más bien, unas las condeno más que otras, más bien, creo que ninguna las Ya. festejo, pero sí, o sea, por ejemplo, sí, mi ejemplo más claro es como la diferencia, bueno, es que también los filósofos estamos igual, pero bueno, los abogados creo que son un buen ejemplo de eso, o sea, sí, no todos los abogados, no se ofenda usted ahí en casa, pero sí hay una cierta cosa de cierta manera de comportarse y de tal, y de los términos, y de sacar uno que otra palabrita en latín ahí para adornar y demás, y que los filósofos también tenemos y tal, y hay gente que agarra y utiliza eso como para acá. Y sí, la verdad es que sí he tratado yo muy cabrón de no ser así. De repente ya hasta me arrepiento porque yo de repente hasta me forcé en mantener mi lenguaje ñero. O sea, como justo que la universidad no me convirtiera en esta persona que habla de ontología todo el tiempo y de que la cuestión semántica, o sea, sino como de... Ajá, o sea, poder decir, el significado de esa cosa es esto y ya. O sea, no tienes que utilizar la palabra mamona, ¿no? Entonces sí, o sea, yo también he tratado como de tratar de mantenerme alejado de ese rollo. Pero... Vamos a empezar por ya entrar al tema como tal. Entonces, ¿qué es ser pretencioso o mamador como tal? O sea, ¿qué sería? O sea, creo que la manera en la que yo lo entiendo creo que es esto, ¿no? O sea, es decir, es como de en última instancia convertir una cosa cualquiera en ser motivo de elevar tu ego, ¿no? O tu Sí. valor como persona, por así decirlo, ¿no? O sea, Sí. creo que al final de cuentas es eso. O sea, puede ser algo, puede ser simplemente tu yo. Y justo lo que decías, ¿no? Hay muchos ejemplos de cualquier cosa porque... y justo ya es que te decía hace rato de que yo de repente no entiendo por qué la gente no puede simplemente gustarle algo y ya. O sea, decir, es como de... No puede ser como de, me gustan mucho los calcetines y ya, ¿no? Y compro varios, ¿no? Es como de, no, me tengo que convertir en un experto de calcetines. Y no estoy mamando, hay gente que es así. Sí, Hay gente que le chiflan los calcetines y que justo te juzga por los calcetines, cosas, y si no tienes los correctos, es como de, no. Esa persona ve cómo están los calcetines, o sea, y de verdad, ¿no? O sea, hay gente que los colecciona y tal. Lo mismo, porque hay ejemplos más, más que van a topar, junto a los de los videojuegos, o sea, que ahora se creó toda esta cultura del ser gamer y ser un auténtico gamer, y que si juegas ciertos juegos y no otros está mal, y que si haces ciertas cosas está mal, y eso, o sea, es decir, que justo llega gente su vida en una suerte de constructo que se crea respecto a lo que son cosas correctas y a todos los demás los deja fuera, ¿no? El ejercicio es otro que también, que Luis y yo últimamente hablamos mucho, pero sí, el ejercicio también hay gente que puta, o sea, se casa con la idea de como, con la dieta keto, ¿no? Y de que el que piense que la dieta keto no es buena es un idiota y tal, y, o sea, y aparte ya lo empiezan a unir con una serie de cuestiones, ¿no? Los metaleros creo que son otro ejemplo muy, muy citado de ese rollo, ¿no? Entonces, los deportes también ella también, o sea, fíjate, para que vean lo pretencioso que soy, yo en mi pretensión considero que, y aparte es una pretensión muy clásica y muy de justo de cuestión de letras, que yo no considero que saber de deporte sea como un conocimiento que sea tan valioso como saber de literatura, o saber de filosofía, o saber de ciencia, ¿no? Entonces a mí se me hace muy cagado que hay gente que sí es como de que se para muchísimo el cuello porque se sabe la cantidad de anotaciones de Brady por año, y cosas por el Pero, estilo, ¿sabes? ¿no? O sea, yo no creo que ser pretencioso necesariamente sea como equivalente a tener mucho conocimiento de algo. Ujú. O ser experto en algo, Sí. o incluso estar obsesionado con algo, Sí. porque creo que eso lo puedes hacer de dos maneras, desde el pleno amor y curiosidad, Claro. o solo por construir una imagen personal. Y yo siento que, al menos para mí, en eso radica
la pretensión. O sea, creo que incluso hasta se puede ser pretencioso con cosas que parecerían no tener prestigio o banales. O sea, creo que hay gente que quiere ser banda pretenciosamente también. Sí. ¿No? O sea, y siento que en realidad, o sea, el matiz está en eso, en dos cosas. En si lo haces para construir una imagen de ti mismo y qué tanto estás afanado en hacerlo público también, ¿no? En gritarlo a los cuatro vientos. Como que siento que las personas pretenciosas que me molestan es que me molestan también porque son como indecorosas, o sea, como que no tendrían por qué hacer gala de todo eso y encuentran un resquicio pequeño y lo dicen y hablan y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no sé, conozco amigos que son súper obsesionados con cosas que yo no entiendo y que me parecen hasta peor que lo de los calcetines que dices. Sí, sí. Pero lo hacen desde el amor, la curiosidad y de una manera tan personal, tan privada, que creo que por eso no las consideraría pretenciosas, pero no sé qué piensas tú. Sí, no tienes razón. Ajá, yo también, creo que ahorita por la manera en la que estaba hablando me fui mucho hacia ese rollo, pero creo que esa es la onda. De hecho, es el problema, que a uno le gusta ser clavado, y sí es padre, o sea, es decir, justo uno puede adentrarse mucho en películas o en deportes o lo que sea, y está muy bien. La cuestión es esta cosa, ¿no? Cuando ya empiezas a creer que porque tú tienes, y justo, ni siquiera necesitas hacer un gran conocimiento, o sea, justo hay banda que lleva 2 días leyendo novelas y ya con eso siente que puede llegar a imponer, que simplemente por tener este conocimiento o este tipo de gusto particular, porque también luego puede ser un gusto, o sea, como de a mí me gusta hacer eso, entonces ya soy mejor. Justo empieza a creer esto, ¿no? Que es mejor que los otros en algún sentido, ¿no? Que eso le da una valía por encima y que aparte puede empezar a tratar mal a los demás, ¿no? Por esa razón. Sí, y puede ser de lo que sea, o sea, yo incluso sí conozco muchas personas que son como, no, es que yo soy más marginal y más banda y etcétera. Y a mí me parece otra manera de ser pretencioso también, ¿no? O sea, sí, claro. Como que sí puede pasar con lo que sea. Y creo que muchas veces también en otros casos lo que veo es que el conocimiento o el gusto por algo no se satisface con lo mucho que lo pregonas, ¿no? O lo mucho que lo proclamas. Sí. Como que hay gente que de hecho sabe mucho menos de lo que, no sé, está hablando ay, es que soy un fanático, soy experto en tal. Sí. Y dices, bueno, ni siquiera es compatible, ¿no? O sea, no se equipara. Claro. Sí, pues a mí, por ejemplo, no, yo nunca me he llamado a mí mismo cinéfilo. O sea, decir, y no porque diga, porque soy un humilde y tal, sino, no, porque de verdad, o sea, es decir, yo como que, o sea, un cinéfilo, gente como Tarantino, por ejemplo, que es un tipo que ha visto el cine de México y el de Europa y el de tal, y, o sea, es decir, justo, o sea, hay historias de que Tarantino cuando venía a Morelia se ponía a hablar de cine de luchadores con la venta de aquí, ¿no? Entonces, ese güey es como de ese güey sí es cinéfilo, ¿no? O sea, sirve la cantidad de cosas que ha visto. A mí me gusta mucho ver películas. Pero pues no, o sea, la verdad es que no creo que me pueda llamar así. Digo, si alguien me quiere llamar así está bien, o sea, así como que porque, dicho, la cuestión es que he dicho la palabra es pues, que te gusta el cine y ya, ¿no? Entonces ya estaría bien. Ajá, claro. Pero la cosa es que la gente le da este significado como de, valía, soy un cinéfilo. O sea, de semblanza, ¿no? Sí. Como de traductor, cinéfilo, no sé. Cinéfilo, ¿no? Artista, visionario. Sí, esas cosas. No, y justo, y la cosa es que conozco mucha gente que se dice cinéfila y que es como de que o sea, ha visto 3 de Tarantino, 2 de Kubrick y ya es como de puta, güey, ya, no. No, hombre, ya, es el señor, por favor, es un crítico cineasta, ¿no? Ahorita que decías eso, pensé en que ya recordé otro momento en el que creo que sí me consta que alguien me consideró pretenciosa y es con un tema que de hecho, pues yo no creería que sería la primera opción de todas las cosas de las cuales podrían hacerme burla. Sí. Y es mi amor por los chiles en nogada. Okay. Alguna vez un amigo mío me dijo, oye, ¿no quieres que hagamos unos chiles en nogada mañana en la casa de Juan Carlos X, ¿no? Quien haya sido. Ajá. Y como que sonaba justo un plan muy familiar. Y yo dije, híjole, la verdad es que los hago de una manera tan específica que no me gustaría cocinarlos contigo. Y sí dijo, uy, qué mamona. Y me dijo, no, pues es que mira, nada más le vamos a echar la nuez así, una que compremos en el super, Walmart. Y ahí me estaba dando un infarto. O sea, yo sí dije, no puede ser, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Porque en mi familia hay una tradición de chiles en nogada, pues porque mi abuela era de Puebla, etcétera. Ya, okay. Que digo, para mí, o sea, sí es algo muy importante. Sí, que le tienes amor y cariño a esa cosa. Sí, y es una labor así descomunal de hacer eso en familia. Como que el que lo cambiara tan abruptamente, sí. A mí sí me estaba indignando mucho, pero él sí me vio como de, ay, pues qué mamona, ¿no?
Sí, pero es que justo ahí, aquí podemos ver como los límites de esta cosa. Yo siento que justo, pues tener cierto tipo de gustos que te encantan y que te gusta hacerlos de cierta manera y tener decisiones al respecto no está mal. O sea, decir, es lo mismo que el clásico valedor que todos tenemos que no se calla el hocico en las películas. O sea, por ejemplo, yo es como de, pues sí podría ver contigo la de los Minions, güey, o sea, como que no tengo un pedo, pero la neta es que si es una película que tengo muchas ganas de ver, probablemente no te voy a decir que en él, ¿no? Y justo, pues no es por pretensión, es que yo de verdad disfruto mucho ver estas mugres, o sea, decir, Claro. de hecho, igual ni siquiera tiene que ser importante, igual y es una tontería, pero para mí es importante en ese momento. Sí. Entonces, eso. Creo que también a veces esa es la dificultad de hablar de lo pretencioso. Yo creo que al menos una persona que nos escuche va a decir, ustedes son los pretenciosos, y eso sí va a suceder. Pero sí creo que, o sea, a veces uno lo que busca es, no sé, un incentivo o buscas algo con calidad, Sí. pero no necesariamente eso te tiene que convertir en pretencioso. Yo creo que, al menos para mí, alguien pretencioso es sobre todo esa persona que le importa más la imagen que da de sí, saber o disfrutar algo, que hacerlo por cuenta propia. De hecho, hasta podríamos hacer la pregunta como de, ¿qué le gusta más a esa persona? ¿Ser vista disfrutando de eso o disfrutarlo, no? Sí, claro. Sí, eso pasa todo el tiempo también, justo en las subculturas es muy común que... en las culturas urbanas, que suceda que el que se viste más punk, el que trae más toda la imagen y todos los estoperoles y el cabello súper bonito y tal, o sea, no es el que más escucha punk ni el que más sabe del tema y tal, y de repente el güey que es el que más sabe, luego es un señor que tú lo ves y pues dices, ese señor es una persona cualquiera, ¿no? Exacto. Y en realidad ese güey es el que sí se ha clavado más en el tema, ¿no? Que digo que y tampoco está mal hacer lo otro, ¿no? Es como decir, lo quieres volver parte de tu identidad, está interesante, pero justo la cosa es cuando se empiezan a hacer estas divisiones, ¿no? La cosa es que parece ser que es una cosa medio humana, y por eso yo quería contarles como el experimento de la cueva de los ladrones, que no sé si lo has escuchado, que es un experimento clásico de estos que se podían hacer antes y que ahora ya estarían prohibidísimos, que justo fue un investigador, se agarró a 2 grupos de niños, y no me recuerdo, tenían como por ahí de 12 años, y los puso a hacer campamentos como en el mismo espacio, ¿no? En el mismo bosque, estaban como que uno de un lado y otro del otro, pero en medio tenían como que canchas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se supone que no les dijeron que propiamente que existía otro grupo de niños, o sea, como que nada más ellos tenían su campamento y su campamento. Y de repente empezaron a descubrir que había otro grupo. O sea, y justo empezaron a descubrir porque así que, chinga, aquí alguien jugó, ¿no? Aquí dejaron cosas, aquí tal. Y lo que empezó a pasar, se supone que sin manipulación, es que los niños en automático empezaron a crear sentidos de identidad. Entonces ya cada grupo se puso un nombre, así como de que nosotros somos los tigres, ¿no? Y nosotros somos las águilas guacamayosas del norte, ¿no? Y empezaron a agarrar cierto tipo de colores, cierto tipo de vestimenta y cierto tipo de también de rasgos específicos. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los grupos se supone que agarraba y decía como de que no, es que ve, esta basura que está aquí puesta fueron los otros güeyes porque son unos mugrosos, son unos sucios. Y muchas veces dice que era la basura que habían dejado ellos el día anterior. Pero todos empezaron a checar a los otros y empezaron a tener un sentido de moralidad muy interesante. Empezaron a decir que su grupo no decía groserías nunca, jamás. O sea, y esa era una cuestión de identidad, ¿no? Entonces se supone que justo, y empezaron a pedir competir, o sea, empezaron a hablar con los güeyes y decirles como de, no hay que decir a los otros niños que hay que jugar fútbol, ¿no? Y el que pierda que se largue del bosque, ¿no? Porque no es nuestro, aquí es de nosotros, ¿no? Entonces se supone que este tipo de experimentos lo que te muestran, justo, pues al final cuando haces un experimento súper mal hecho en muchos sentidos, porque eran niños ya grandecitos, culturizados y demás, pero pues sí, al menos dentro de nuestra cultura, la cuestión de identidad y de competencia está muy, muy, muy marcada, ¿no? Sí. Entonces también justo cuando combinas eso y le metes este tipo de cuestiones identitarias de o ser darks, o ser persona que escribe, o persona de letras, o persona de cine, o lo que sea, se empieza a llenar, o filósofo, es muy fácil que se empiece a cargar esto y empezar a pensar que tienes que defender a tu tribu, y que aparte tu tribu tiene una serie de cuestiones de identidad que tienes que mantener, ¿no? Y justo la cosa es que podrás mantenerla de manera bonita, como de que, ay, nosotros somos así, somos filósofos y ayudamos a todos, ¿no? Y somos amables con todo el mundo, pero no. Lo tomas como regularmente de manera agresiva o violenta, ¿no? Contra otros grupos, ¿no? Y es como de que tú eres menos chingón que yo porque lees menos, ¿no? O eres menos chingón que yo porque no sabes de estas cosas que son importantísimas, ¿no? Sí es, en ese sentido, como que sí es marcar, como lo decía, superioridad, ¿no? Y creo que es algo que, por ejemplo, ahorita vemos, ese experimento, lo vemos muy seguido en cómo son las peleas en redes sociales, ¿no? O sea, los de tal bando contra los de tal bando, ¿no? Y creo que sí es extraño que no se busque con ciertos gustos o con ciertos oficios o ciertos intereses tanto las ganas de poder compartir con los demás o poder hablar con los demás, sino que se vaya generando una especie de identidad que está en contra de otras, ¿no?
O sea, como pasa en estas discusiones. También creo que es algo que sucede mucho, como lo llegan a decir quienes han trabajado en estos consorcios, que justo como tú ves información que todo el tiempo está de acuerdo contigo, te llega una que no, y es como, ¿quién es este? ¿No? Y lo eliminas. Entonces, por ejemplo, no sé, me pregunto, ¿será esta una época, por eso mismo de las redes sociales, una época particularmente propicia para los mamadores y para la gente que quiere estar como diciéndole a los cuatro vientos quién es él y qué le gusta? Pues tal vez sí, ¿no? Como que tenemos muchos incentivos y herramientas para todo el tiempo estarnos mostrando, ¿no? Sí. E incluso pues eso nos hace como carnada también para consumir ciertas cosas, ¿no? Tú eres el de los calcetines, estos los compras aquí. Tú eres el de los libros, estas son tus editoriales, ¿no? Sí. Sí, también eso de la tribalización creo que particularmente ahorita se ve mucho, ¿no? Sí, sí tienes mucha razón y está interesante porque... O sea, justo, también, o sea, porque también, o sea, no es nada más como de que, claro, están esas personas que son los mamadores y ahorita están como, están saliendo a la luz, ¿no? Sino que más bien justo el mismo entorno te empuja un poquito a volverte así, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es una versión ya macro de lo que hay en muchos otros contextos de lo que pasa específicamente en la cuestión de la filosofía o las letras en general, ¿no? En particular, más bien. Que también es como de esta creación de identidad de justo de hacerte valer, o sea, porque justo si no, no existes, ¿no? O sea, si no eres, o sea, ¿quién eres tú? Eres la persona como el experto en calcetines, ¿no? Entonces eso ya te da cierta identidad y eres alguien en Twitter, ¿no? O sea, y eres el que cuando se trata de ese tema, vas y te clavas, o sea, si dices una opinión, eres alguien ahí, ¿no? Y de pronto se da esta suerte de sensación de que si no eres eso, no eres nadie, ¿no? O sea, justo no perteneces a la comunidad, no existes, no tienes una identidad como tal. Sí, yo siento que ahorita hay dos incentivos muy malos para que uno quiera ser así. Justo la especialización, como que incluso en las escuelas, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Sí. No puedes solo ser curioso en lo que sea, ¿no? Tienes que elegir cuál es tu trip. Y luego eso de tu tribu, ¿con quiénes te juntas? ¿A quiénes sigues? ¿Quiénes te siguen? Sí va haciendo que uno se vuelva también como poco... flexible para escuchar otras cosas. Y es que aparte estás acorralado de los dos lados, eso es muy interesante, porque por un lado es como de que, yo soy progre, ¿no? Entonces, ya. Entonces, es mi forma de ser, hago todo bien, soy súper moralmente correcto. Entonces, por un lado, tengo a todos los enemigos que son los no progres, todos los conservadores, entonces es como de que todo lo que hagan ellos tiene que estar mal y tengo que encontrar manera de decir que está mal y ellos van a hacer todo lo posible por demostrar que todo lo que yo haga está mal, ¿no? Entonces ya estás en ese juego. Pero luego atrás de ti, los que se supone que están en tu equipo, también te están nada más cazando a ver en qué momento dices algo que no va de acuerdo con tu tribu. Sí. Y en ese sentido, y en ese momento te pueden expulsar, y entonces ahora ya ni un lado del otro y ahora eres un paria, ¿no? Y eso pasa casi que todos los días en Twitter, ¿no? O sea, es decir, es como la... Yo la verdad siento constante. Que no hay escapatoria entre la academia y Twitter, o sea, ¿qué quedan, no? De hecho, por eso me gusta mucho que existe el ensayo literario, porque creo que es un lugar donde uno puede pensar en lo que se te antoje como se te antoje y ya, ¿no? Sí. E incluso a veces cambiar de opinión. No necesariamente hacer un ensayo es opinar o decir, yo soy la persona que piensa esto, sino solamente es alguna vez pensé o reflexioné en tal asunto. Sí. Y ya. No necesariamente algo que te defina para siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es también bien rifado. Pero justo como dices, en estos ámbitos artístico-intelectuales, sí hay una... bueno, yo la pregunta que tenía aquí puesta era como de, ¿sí es verdad que son mamadores o son puras cosas que dice la gente? Pero creo que por lo que hemos estado diciendo ya un poco contestamos que... pues no, la verdad es que un poco sí, ¿no? Es como no se puede decir que no. Pero quería que habláramos un poquito de justo de una serie de las prácticas específicas, ¿no? O sea, de estas cositas que de repente no se notan tanto, pero que son maneras en las cuales... se muestra la mamuquería que hay en estos lugares, ¿no? Porque a mí lo que se me ocurre mucho es el uso del lenguaje. Porque por un lado está la cuestión de que sí tienes que usar lenguaje especializado, ¿no? Es como de episodios inevitables, o sea, si estás en una conferencia de filosofía y aparte es súper académica y tal, pues obviamente van a empezar a volar los términos de que la qualia y de que muchas cosas raras, ¿no? Te digo que soy malo cuando quiero atacar así cosas mamonas, no me sale. Pero entonces salen los terminajos raros, ¿no? Me imagino que en literatura pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es como de cuando es una cosa muy especializada, es como inevitable. Pero también se nota que hay gente que ya forza usarlos ya cuando no es necesario, ¿no? O incluso en lugares me ha pasado que son luego espacios de supuesta difusión de la filosofía y hay un güey que parece que no entendió y quiere estar hablando de manera súper cabrona para que la banda diga, mira, ya viste, ese seguro ha de ser maestro, ¿no? Ha de ser doctor. Yo en particular una anécdota cagada respecto a eso, porque yo tengo un amigo cuya identidad no revelaré porque se enojaría
que Un saludo. Nada, la verdad es que él, o sea, por ejemplo, ahorita no, y también tiene que ver con el tipo de ámbitos en los cuales se metió y tal, y o sea, y ahorita tiene un muy buen performance, o sea, funciona bastante bien. Pero sí recuerdo que él de morrito tenía una mañita que era buscar sinónimos complejos para todas las palabras que pudiera. Órale. O sea, se notaba, o sea, era como de que no te decía esto, o sea, no te decía significado, decía semántica, no decía, cómo se siente, decía cualia, o sea, como que agarraba y buscaba como la manera más complicada de decir las cosas, ¿no? Chale. Sí, pues, pero es que justo en una ocasión, en una participación, en una conferencia como medio grande, el güey quiso decir, por no decir, es que yo sabía que era diferente. El güey lo quiso cambiar, entonces dijo, es que yo tenía el saber de que, entonces, pues, sonó mamoncísimo, ¿no? Todo el mundo se empezó a cagar de risa, porque aparte, pues, era un pinche niño, ¿no? O sea, íbamos a la prepa y tal. Entonces, o sea, pasan este tipo de cosas, pero, o sea, creo que sí es... Te digo, ya después el güey lo perfeccionó y ahora ya el señor, tú lo ves y, hombre. Dirige el país. Es uno de los que dirige el país. Pero sí pasan este tipo de cosas que hay gente que sí lo tiene muy dominado y que justo te digo, o sea, busca las maneras complicadas de decir las cosas nada más porque como si fueran mejoradores de frases, ¿no? Como si fuera esto, que también en los libros pasa mucho, o sea, es decir, de repente hay mucha banda que mete el término mamón nada más como por meterlo, o que mete la cita sin traducción ahí como de en un pinche idioma que ni el caso ahí Sí. sé que te vas a sacar el traductor y como de, este tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, lo que creo que pasa es que acaban excluyendo, ¿no? Este tipo de prácticas. Sí, o sea, creo que eso del léxico especializado es todo un problema, porque creo que a veces usarlo es de hecho una manera, ¿cómo decirlo? Como amigable de ser exacto con algo que quieres decir. Uh-huh. Pero evidentemente tienes que saber a quién le estás hablando. Uh-huh. Entonces, si le estás hablando a un público que domina ese tipo de lenguaje, al contrario, es una muestra amigable de, bueno, te digo esto para que sea yo preciso y exactamente me entiendas. Pero sí creo que hay momentos en los cuales se utiliza el lenguaje no para ser preciso, sino para ser oscuro, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues sí, suele pasar, y no creo que solamente en letras, o sea, hasta un médico, ¿no? Cuando te empieza a hablar de tu cuerpo, que dices, híjole, yo tengo mi cuerpo y no lo conozco tanto como este señor que ya dijo terminajos que tampoco entiendo. O sea, creo que pasa en cualquier ámbito. E incluso creo que es algo que ahorita en general siento con todas las personas que hablan de lo que sea y está todo el discurso, hasta el más coloquial, súper sobreintelectualizado. O sea, hay una serie, por ejemplo, de construir. ¿Cómo eso íbamos a imaginar que iba a ser parte del lenguaje coloquial? Sí. ¿No? Sí, no, y que también de repente pasa que ya hay términos que ni siquiera la banda entiende realmente, Para pero nada. los usa y se hace un desmadre. Romantizar también, ¿no? Ajá. O sea, hay unas palabritas que justo digo, ¿en verdad son exactas a lo que uno quiere pronunciar? O sea, ¿por qué no romantizar, se puede intercambiar por cualquier otra, ¿no? O esa, de construir. O sea, creo que también, incluso no solo en el ámbito de las letras o de las ciencias, sino en la vida cotidiana, se nota que estamos muy acostumbrados a querer vernos bien hablando de las cosas. Sí. O sea, siento que en general todas las personas en redes o en cualquier conversación utilizan esas palabras para decir, sí he pensado sobre lo que estoy diciendo, soy una persona racional, ¿no? Sí. Y es lo que en verdad quieren decir esas palabras, no el significado tal cual que tienen, ¿no? Sí, y justo de repente se clavan mucho en usar esas etiquetas que parecen que suenan demasiado chingonas y ni siquiera se han clavado en realmente entender como lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, justo de repente parece que como ya llegas diciendo romantización, de construcción, anarquía relacional, allá suenas a como, esta persona se la sabe machín, ¿no? Exacto, o incluso, o sea, se dan cuenta de que las dicen y ya son un tipo de persona. El tipo de persona que piensa en estos temas de esta manera, ¿no? Sí, exacto. Eso de ser tipo de persona. Y creo que fíjate que otro ejemplo muy cabrón que sucede es también en las clases de cuando llegas a este tipo de lugares y la banda está intentando pertenecer y querer parecer filósofo. Claro. También a mí las que se me hacían muy chistosas eran las muestras de erudición no justificadas o a lo menso, que eran como estas participaciones como de que... O sea, que era como de, profesor, disculpe, eso se parece a algo que yo leí el otro día en una tarde que estaba leyendo yo a Hegel. Me recordó un poco a este pasaje que también, y es como de algo que no tiene nada que ver. Y por aparte es como o sea, es como de, ya pues sí se parecen, como de, y luego eso, ¿qué pedo? ¿Qué show, no? O sea, vas a algún lugar y es como de, pues no, nada más era eso, ¿no? Y hay profesores que son muy buena onda que como que les dan así como de, sí puede ser, y pues de hecho eso lo podría, o sea, como que les ayudan a encaminarlos hacia algún lado, ¿no? Claro. Hay otros que sí son como de que, ya.
Chido. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Que también pues, de repente puede ser un poco cruel o lo que sea, pero lo que me he dado cuenta es que sí se crean, porque la neta es que para mí, yo en los salones de clase siempre me he sentido muy cómodo, o sea, como soy un ñoñazo, entonces es como que un lugar donde yo estoy feliz. Pero para mucha gente se puede crear un ambiente bastante hostil, porque, por ejemplo, si el profesor ayuda al güey que dijo su pendejada, pero con nombres de autores y tal, de repente hay una persona por allá atrás que en realidad tiene una idea también interesante, pero que a él se le ocurrió solita en su casita y que escribió con su lápiz sin punta, y ya no la va a decir porque es como de que, ay, no, pues seguro lo mío es una estupidez porque el otro güey leyó a Hegel y a Carnap, ¿no? Y sus grandes nombres. Que justo ahí también se nota como, no sé, cómo conseguimos ahorita las universidades, no como un lugar de aprender, sino de irte a lucirte, ¿no? Sí. Y eso es, la verdad, bastante triste. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con lo que dices de los idiomas. Sí. Siento que es de las cosas que yo más padezco hablando de toda esta gente que se me mamonea de otras cosas. Sí. Recuerdo un profesor que en alguna clase nos dijo, oigan, ustedes sí pueden leer húngaro, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, que ni siquiera sé inglés, sí pensé, solamente hablo español, ¿a quién se le ocurre preguntarnos eso, no? Y en general, o sea, sí siento que, por ejemplo, los idiomas a mí me parecen como lo que dices de las citas, ¿no? Que no están traducidas y alguien que cita en inglés, en francés y en alemán en un solo texto, como, bueno, o sea, ¿quieres que te lea quién, no? Sí. Creo que sí, a veces, en los idiomas siento que se nota mucho eso de la desigualdad, porque sabemos que es algo difícil de aprender, solamente quienes tienen dinero o tienen una muy buena educación pública, pero en este país, cuando hay muy buena educación pública, pues pueden saber otro idioma, ¿no? Sí, que aparte de eso está chistoso porque una cita ñoñísima que ya ves que Pikachu solamente podía aprender el superpoder de la cola de metal cuando era Pikachu, cuando era Raichu ya no. Creo que los idiomas de repente son unas cosas que justo uno aprende mejor cuando es Pikachu. Entonces a nosotros que nos llegaron recursos hasta que éramos Raichu, vale madre, porque ya te cuesta mucho más aprender idiomas, ya te ¿no? Cuesta mucho más, justo llegas con otros morros que ya llevan y ya van por su cuarto, quinto idioma y pues justo los primeros, o sea, el inglés ya lo traen así que como nativo, ¿no? Sí, o sea, lo traen exacto. muy así. A mí de hecho me costaba mucho trabajo aprender inglés porque como en mi casa no había ningún contacto con eso, ni siquiera teníamos cable, no sé. Sí, no te llega por ningún lado. No te llega, ajá. Y como que luego es raro porque sí te dicen, ay, es que este idioma realmente uno lo puede como aprender en el ambiente. Bueno, pues ¿en qué ambiente, no? Sí. Entonces sí, en las universidades se nota mucho eso, ¿no? Con los idiomas. Sí. Pero sí, esto que decías de que también, o sea, de que la banda lo ve para irse a lucir y también hacer contactos y tal. Pero bueno, aparte, creo que en particular en mi facultad, en filosofía, la banda no somos muy conscientes de que después vamos a tener que buscar trabajo y demás justo por algo que vamos ahí. Y más bien es justo de esta cosa de irse a lucir como por la erudición. Y a mí me tocó ver a compañeros de últimos semestres que iban y se metían a las clases de primer semestre para hacer comentarios. ¿En serio? Ajá, para participar y como que todos dijeran, oh, ¿cuánto sabe de Descartes este señor, ¿no? Y sí, es tristísimo. O sea, no, y hasta la fecha hay chavos ahí. O sea, es decir, banda que los ves y cada año traen a sus amigos de licenciatura alrededor. O sea, de primeros semestres alrededor. Órale. O sea, sí, eso se da mucho. Y, entonces en última instancia es esta cosa, ¿no? De mantener la imagen. O sea, que justo no importa tanto que en realidad no sepas tanto de Descartes. O sea, nada más que sepas lo suficiente para poder ir a meter a Historia 3 a hacerle la mensada, ¿no? Sí. Es horrible. Y también está el rollo de la vestimenta también incluso que o sea, a mí me tocó ver compañeros que de un día a otro, o sea, es así como que un día se vestían así como yo ahorita, que o sea, como chavo y de repente, como un chavo mugroso, y el otro lunes llegaban con su saquito o sea, me tocó ver un güey que llevaba un bastón que no usaba. No seas cabrón. O sea, pero sí de plano, o sea, ni siquiera tenía gomita a su bastón abajo. Entonces, o sea, de verdad, o sea, con saquito y tal. Y aparte fue de que acá, o sea, el viernes lo fuiste a irse con su playera de Bob Esponja y el lunes llegó con su saquito y te digo, llevarte un pinche. Me imagino que se lo encontró en su casa o no sé qué onda. Pero es como de, güey, ni siquiera apoyas valedor. O sea, se nota que solo quiere ser como el profesor tal, ¿no? Entonces, o sea, llegamos a puntos bastante ridículos. La cosa es que tú por un lado podrías decir como de, bueno, pero así es la gente, así son los chavos, déjalos, ¿no? Pero como te decía, lo que creo que el problema es que empiezan a ser ambientes como muy intimidantes y muy hostiles
que justo como esto que decíamos, si no vienes de familia de académicos o de intelectuales, es como bien raro, porque también eso pasa, ¿no? Hay compañeros que tú los ves que llegan con los profesores y les hablan así como, casi llegan a sapearlos, ¿no? O sea, bueno, ajá, en CEU pasa, muy pasa más, pero sí en CEU pasa mucho que estás en licenciatura y hay que llegan y como de, casi, ay, padrino, ¿cómo está, no? Órale. Y tú como, no manches, el doctor, ¿a poco es tu padrino, no? Y justo a mí, yo me tardé mucho tiempo en incluso poder dejarles de hablar de usted a los profesores y cosas por el estilo, ¿no? Porque los veía como, sí, el doctor. Y ahorita que ya conozco cuánto doctor y que sé que son igual de borrachos, igual de mensos que todos, se te baja la onda. Pero si no creciste con eso, sí se crean ambientes muy hostiles en los cuales también pueden ser intimidantes. Y no solo que no participes o tal, sino que te acabes yendo, ¿no? O sea, también en el rollo tuyo, de hecho tienes uno, creo que, no me acuerdo en cuál de los dos es, pero en uno habla sobre las presentaciones de libros también. Sí. Y creo que eso también, yo empecé a ir también de morrillo y al principio también era como muy de que, ay Dios, es gente muy inteligente que habla de temas que no comprendo, ¿no? Y después te das cuenta que es un señor que por ahí acabó la prepa bien y sabe una que otra palabra mamona y ya está, ¿no? Pero justo sí se dan una serie de cuestiones de ornamenta que puede ser como muy de que tú te sientes como de, ay, no, yo no pertenezco a esto, ¿no? Porque pues como si yo llegué en camión aquí y esta gente tan cabrona. Y pues creo que es algo que puede ser bastante problemático, ¿no? Sí, yo lo siento en cualquier ambiente. O sea, a mí, por ejemplo, era lo que me pasaba con la gente que jugaba videojuegos. Como yo nunca tuve ninguno en casa, ni amigos que jugaran, cuando comencé a acercarme, no sé, a personas que les gustaba jugar y me decían, oye, vamos a hacer esto en tal casa, llegaba y preguntaba cosas como, ¿cómo se agarra el control? Y todos se reían de mí, como, jaja, ¿cómo no sabes eso? Y preguntaba como, ¿y este juego cuál es? Ay, no, ¿cómo preguntas? Entonces, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo como que le agarré mucha tirria a los videojuegos, porque justo eso sientes pasa. esa Ajá. exclusión, ¿no? Pues ahora tú eres el feo, ¿no? O sea, Ajá, como, pues que... eso está feo y por eso no debería interesarme, no porque tú me trataste así, ¿no? Sí. También me pasó con la música, ¿no? O sea, personas que les decía, ¿qué estás escuchando? ¿Cómo que no sabes qué estoy escuchando? Pues ¿saben qué? Escúchenlo ustedes, A ver, ¿no? ¿qué es eso? A ver, ¿qué es? Muy únicas, güey, ¿no? Creo que tú te pasas a los Strokes, ¿no? O sea, Además cosas así, ¿no? Ay, cabrón. Entonces sí, o sea, yo por ejemplo que experimenté esa sensación con la música o con los videojuegos, pienso pues seguramente hay mucha gente que lo experimenta así con la literatura o con las humanidades o con la ciencia. Sí. Creo que esa actitud de no querer enseñarle a alguien que no sabe ni lo más mínimo es justo, ¿no? Como lo que va propiciando que te veas pretencioso, que la gente no se quiera acercar a esas cosas. Y sí, por supuesto, en las humanidades y en la literatura pasa mucho, ¿no? Que no hay nadie que te dé como un primer contacto. Sí. A mí por eso me interesa tanto dar clases o las cosas de divulgación, porque creo que justo ese es el primer contacto, ¿no? Que alguien que no tiene ni idea de qué se trata pueda tener lo mínimo. Y creo que cuando llegas a un ambiente de clase o de divulgación a decir cosas con terminología e ilegibles, pues justo lo que estás haciendo es que nadie se quiera acercar, ¿no? Sí, exacto. Y justo lo que empieza a pasar es que se vuelven círculos muy cerrados de que son tres güeyes que nada más se leen entre ellos y nada más hablan de los temas de ellos. O sea, es decir, también, pues la academia creo que es un problema que tiene en general, que es como de que pertenece a una raza una cuestión racial y de clase muy particular. Que justo es gente que viene de los mismos contextos, que muchas veces son hijos de los mismos investigadores, se conocen desde chiquitos y tal, y de repente es como de, pues sí, es que cómo van a hablar de desigualdad de estos morros y no, o sea, ellos jamás crecieron una serie de experiencias que, por ejemplo, quizás un investigador que se hubiera surgido de allá y que le hubieran logrado que le interesaran estas cosas podría venir y aportar, ¿no? Sí, de hecho siento que justo, o sea, ser pretencioso es casi sinónimo de no saber conversar, o sea, como que creo que cualquier tema, si tú puedes llegar con alguien que no tiene ni idea de qué se trata y lo haces no solo interesarse, sino conocer lo mínimo para que si quiere busque por sí mismo, ya, o sea, estás como del otro lado. Y creo que la gente pretenciosa, al contrario, no busca trazar ese puente, sino hacerlo todavía, hacer esa brecha más grande, ¿no? Sí, exacto. Sí, y fíjate que, digo, obviamente entre muchas otras razones, pero también son de los problemas que tienen comunidades como la del rock, por ejemplo, que justo ahí, pues es que necesitas de gente, o sea, necesitas, o sea, ¿cómo excluyes y lo que necesitas es que la gente vaya a los conciertos, que justo empieza a renacer? O sea, si se supone que estás ahí chille con que el rock está muriendo, y que no, es que el reggaetón, que la chingada, es como de, pues sí, pero pues es que llega un morrito y que empieza a escuchar
Ajá, y aparte, ajá, una banda acá de que, ajá, no sé, Little Jesus o una bandita así como muy de entrada, ¿no? De las que suenan todavía en la radio y tal, y que es lo primero, y te burlas de él como de que, nah, esto es chafa y tal, pues no manches, pues del otro lado el Bad Bunny lo recibe con los brazos abiertos. Claro. Pues qué escuela va Sí. a escoger, ¿no? Sí, creo que también ahorita que dices eso, o sea, justo como que, no sé, me gustó mucho comenzar a escribir y lo que te decía de las clases, que se convierte también en ensayo, etcétera. O sea, Sí. como que creo que al menos a mí me parecía importante que hubiera libros de cosas con las que un chavito de prepa se puede relacionar. Sí. Y que creo que a veces es algo que no pensamos desde lo que hacemos en las humanidades o en las ciencias o en cualquier Sí, o disciplina. en el cine, o sea, eso pasa en O en todos el lados. cine, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, como que creo que, justo, no es prestigioso hablarle a un chavito, ¿no? Sí. Le tienes que hablar a tus colegas. Pero pues no, o sea, a mí me parece una pieza clave para que justo haya como salud en la propia disciplina Sí. y nueva gente y nuevo interés, ¿no? Sí, sí, porque fíjate que ahorita que estabas diciendo eso me acordé justo por eso te decía lo del cine, porque ahí suele pasar que las películas que vienen de este cine alternativo o cine como de arte y tal, tienden a ser más para personas adultas, o sea, es decir, en general no hay tanto cine para chavitos de independiente y demás, o sea, es decir, y justo la cosa es que pues quién se lo come, pues Marvel, ¿no? O sea, es decir, justo Claro. viene Disney y tal, y pues esos son los que se lo atascan. Y eso, pues es un morro, empieza a ver cine, se empieza a enamorar del cine y pues lo que le llega es eso. Claro. Entonces también a la larga, también es como de, uy, ¿por qué no tengo audiencia? Y es porque nunca la formaste, güey. O sea, es decir, justo Exacto. no te preocupaste por llegar a esa banda que van a ser los que después te pueden leer o te pueden ver y te pueden aportar a eso, ¿no? Tienes razón. Y además no solo pensar en, tú vas a ser visto, sino Ujú. que a ti incluso te va a refrescar de tus propias ideas, de tus reflexiones, hablar con otras personas. O sea, Sí. porque creo que también a veces ya se convierte justo en un ambiente muy viciado, el que todos hablen de los mismos temas, con los mismos intereses, de las mismas formas, de los mismos autores, que justo, no sé, no te das la posibilidad de explorar otras cosas. O sea, creo que también, bueno, algo que pienso, pero no sé, ya me dirás tú Sí. qué perspectiva tienes, pero creo que hay muchas personas que se quejan de la gente pretenciosa, no porque detesten la pretensión y esa incomunicación, las ganas de no conversar. Creo que hay gente que se queja porque ellos no son los que están allí. O sea, como que si ellos fueran las personas pretenciosas que tienen toda la Sí, la sí. fama, fácilmente lo Sí, aceptarían. sí, justo no quieren cambiarlo, solo quieren ellos estar arriba, ¿no? O sea, Exacto, sí. Sí, o sea, no les molesta que exista, sino no estar ellos allí, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Sí, no, creo que tienes razón, o sea, eso pasa mucho, o sea, es decir, y también pues pasa todo el tiempo porque de repente sí hay este cambio, o sea, sí hay muchos de esos güeyes que antes los veía ser muy críticos y muy estar diciendo que según, que ve las prácticas y tal, y cuando están ahí, o sea, que lo logran y que tienen un cierto nivel de poder, empiezan a hacer el mismo tipo de pendejadas, ¿no? Que digo que también, pues es que es una cuestión estructural que justo es complicado cambiar, ¿no? Eso Claro, también es sí. cierto, pero sí tienes razón, o sea, es decir, sí, eso pasa mucho de que no hay una... muchas veces es difícil que haya una intención real de querer cambiar las cosas, ¿no? Sino que nada más tú quieres quieres que tú seas el beneficiado de eso, ¿no? Exacto, sí. Y ya está. Y la cosa es que, pues sí, o sea, justo le hace mucho daño porque, te digo, la idea es que creo que la fama que tenemos es que ya es casi que sinónimo ser mamador de... O sea, la gente piensa que por leer eres mamador, ¿no? Claro. O sea, había un ejemplo que quería hablar de... Hay un grupo de Facebook que a mí me gusta mucho, saco memes y hay fotos cagadas que se llama algo así como... Es algo de mamadores, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero algo así ¿Como el de Twitter de ¿Es de mamadores? Bueno, ajá, creo que... Ajá, no me acuerdo si ¿Es es parecido? específico, ajá. Ah, Gente que ok. le gusta estar mamando, ¿no? Ándale, ajá, como esos, ajá, hay varios de esos. Pero sí, de repente cada tanto pasa que llega alguien. Porque ajá, de repente suben fotos muy chingonas, o sea, bastante cagadas de gente que sí está de mamada, como de estas cosas, ¿no? Como de, mi hijo tiene 3 años y hoy me sí. dijo que Kansas se equivocó en la segunda formulación Sí, brother, ajá, eso. De hecho, en alimento gráfico le ponen, ¿no? Entonces a veces están muy cagadas. Pero también, por ejemplo, luego suben así de que, en estas es de mamadores o tal. Y es un güey leyendo con una cerveza. Así como está en un bar y está leyendo. Y es como, ve ese mamador. Y es como, pues está leyendo, güey. O sea, es como de, así, y justo yo le digo, oye, güey, o sea, yo es que el cotorreo acá es que nos burlamos de eso y tal, ¿no? Pero es que leer no es mamador en sí. O sea, no nos estamos burlando nada Claro. más de... o sea, no por leer ya es eso, sino justo cómo te comportas con respecto a eso y lo que crees Sí. que vale, estas cosas de las que ya hablamos, ¿no? Sí, yo siento que justo no es la disciplina, porque cualquier conocimiento, cualquier gusto, cualquier obsesión puede convertirse en ese mal de trazar, como lo que hablábamos, una brecha entre tú y otras personas. Entonces, por lo mismo no creo que leer ya te convierta en uno. Pero también, por ejemplo, ¿en qué contextos? Dicen que un autor muy conocido
no voy a decir cuál, pero ya luego lo pongo en los comentarios. Sí. Un autor muy conocido que justo va a las fiestas a leer poemas para sí mismo en la pista, y es como de, ay, o sea, no Sí, hagas eso sí, eso, ajá. ¿no? O sea, creo que allí sí es ganas de ver, casi no está pasándola bien ni consigo mismo, sino trae un comentario general que dice, vean cómo yo leo mientras ustedes se divierten, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí creo que leer en ese tipo de contextos puede llegar a ser una cosa Sí, claro. espantosa, pero que nada más estés en la cafetería, en el metro, o sea, Sí. justo si vas a la periferia son 2 horas de camino, ya te echas allí unos 3 cuentos, ¿no? Sí, claro. Sí, o igual estás en el bar, pero pues justo apenas estás esperando a la persona que llegue y justo y aparte no es un bar de baile, sino un baile Exacto. normal. Ajá. Entonces, no, que así de, pues mientras me voy a echar mi librito un ratito, ¿no? Exacto, sí. Y es entonces no tiene nada de malo. Pero justo la cosa es esa, que por estar haciéndole a la mamada, o sea, decir, por gente que sí le hace mucho a la mamada, de repente ya se cree como de que ya, o sea, justo ya no llegan lectores, ya no hay gente que se mete a este tipo de temas y ya les tienen miedo, ¿no? Por esta razón. Sí. Entonces, pues creo que eso estaría chido hacer algo al respecto, ¿no? También, bueno, este último es un comentario, nada más que justo a mí se me está muy curioso, que luego yo no entiendo por qué, la verdad sí tiene que ver, es una cosa creo que más mía que alguien se lo pregunte, o sea, pero que como gente tan educada puede caer en comportamientos que parece de un grupo infantil así de como de... El club de Toby, aquí solamente los niños, ¿no? Aquí niñas no. O sea, y es como de, chale, güey, eres un pinche güey con doctorado y tal, o sea, es como puedes seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues justo más y más se me va demostrando a mí mismo que no, o sea, es decir, no espero nada de ellos y aún así logran decepcionarme, es como de, pues sí, es que corto los grados académicos ni nada. O incluso también eso es otra cosa que a mí me duele mucho porque yo admiro mucho a los artistas y tal, pero también que alguien escriba muy chingón no va a implicar que sea buena persona o Para que nada. o que incluso que sea inteligente. De repente hay gente que piensa que hace que sus textos son maravillosos y pues a la rata nomás no, Sí, no le da sí, para sí mucho. pasa. Sí. Que, ajá, justo como que también hay que dividir allí, ¿no? De la persona y la voz que escriben, ¿no? Sí. Sí, y yo por ejemplo también pienso, hay cosas que ahorita están bien vistas, Ujú. que también son prestigiosas, aunque las compartimos, no sé, ni siquiera un círculo de un oficio, sino una generación. Pienso, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, pero creo que también allí hay cosas de exclusión de clase que luego no hablamos mucho, ¿no? Sí. Una autora que una amiga me pasó habla un poco de eso, se llama Brigitte Vasallo. La verdad no la he leído mucho, pero me hizo como mucho sentido, porque justo, o sea, como que a veces pensamos, no, es que defendemos los derechos, es una postura política, cosas por el estilo, pero pues no sé, o sea, yo como maestra en ambientes donde siento que la violencia ni siquiera está en cosas del lenguaje, sino en cosas muy, muy palpables de la vida de mis alumnos, como que ya llegas después a ver una discusión en una presentación del libro sobre ese tema y te parece muy extraño, ¿no? Esa diferencia tan radical entre cómo se vive un mismo tema en diferentes lugares. O sea, sí creo que sí hay muchas cosas de exclusión que la verdad son bastante tristes, ¿no? Pues sí, es que te digo que también creo que pasa mucho eso. O sea, que obviamente pues está explicado por el problema estructural. De hecho, eso era una cosa que de repente hablaba con Armando, o sea, que de repente muchos autores... o sea, es difícil que haya autores que tengan buena pluma y tal y que vengan de contextos, que tengan experiencias de vida, pues estos, que hayan vivido realmente la desigualdad o la violencia en México. O sea, es bien difícil porque justo esa banda pues va a ser muy cabrón que desarrolle la habilidad, ¿no? Claro. Entonces, en última instancia tienes a gente que viene de otros contextos y que pues ahí más o menos investiga y tal y se pone a hablar, pero pues sí, de repente no... pues en última instancia, digo, tú por muy bien que investigues, va a haber una distancia ahí, ¿no? De la cuestión vivencial, sobre todo aparte en literatura, ¿no? O sea, digamos, todavía puedes hacer un ensayo, una cuestión teórica alrededor, Claro. pero sí en literatura siempre va a haber esa cuestión vivencial que no vas a tener. Y lo peor es que mucha gente ni siquiera investiga, ¿no? O sea, Sí, hay mucha ni gente que siquiera. agarra y ya voy a hablar del narco, acá Ajá. desde la Condesa, mano, chingue su madre, ¿no? O sea, eso pasa, antes que sí, es muy, muy común, ¿no? O de la desigualdad, ¿no? Igual, y pues lo mismo, ¿no? Desde la del Valle, mano. Entonces es como de... O hablas de vida cotidiana y de ambientes como esos y tu literatura es considerada menor, ¿no? Que también. Eso, justo para pasar al último temida que quería que tratáramos, era lo de si podías estudiar o escribir filosofía y literatura sin ser mamador, o sea, si realmente era posible. Y la cuestión es que justo, y porque no es retórica, lo que sucede es que sí es cierto que aunque tú tengas estas ideas de querer hacer otras cosas y como te das cuenta que hay problemas y demás, es muy difícil ser congruente porque la misma academia te va apretando. O sea, es decir, de repente es como de que, o sea, es decir, como salen las becas, pero pues dice que tienes que hablar de ciertos temas para que puedan acceder a eso, ¿no? O acceder al concurso quizás, ¿no? O
incluso para que tenga alguien que te dirija, en cuestión de filosofía, para que tenga alguien que te dirija la tesis, pues tiene que ser un tema de alguien que esté en el instituto o en la facultad, entonces eso ya te reduce muchísimo. Y la otra es que, pues sí, es decir, si llegas a un lugar, estos grandes palacios del conocimiento, y quieres hablar con groserías y cosas por el estilo, probablemente te van a ver mal y te van a hacer el feo. Aunque en realidad en sentido estricto no debería tener nada de malo, también es como de que pues X, o sea, si se me entiende lo que estoy diciendo, mi punto es bueno, no debería importar que mi lenguaje no sea el que se adapte a estas condiciones, pero de hecho sucede. O sea, si la neta es que de hecho sucede. Entonces vuelve muy complicado y muy remar a contracorriente hacer otras cosas, ¿no? Que tú has encontrado la manera de hacerlo, por ejemplo, lo cual está chido. Pues creo que, o sea, a veces me desespera quejarme de las cosas y no tratar de que sucedan, ¿no? Sí. O sea, como que siento que... A diferencia de aquí que nada más nos quejamos. Ah, sí, el podcast fue hecho para eso. Ya, que suceda algo, ya, eso ya. A ver si pasa, ¿no? No, Sí. pero, o sea, sí siento que, al menos a mí me interesa mucho eso, como de tratar de escribir y desde lugares de, no sé, como esto, mandar a los concursos, etcétera, y no tratando de ceñirme a lo que está de moda o lo que sé que van a publicar o los temas que importan, sino lo que me interesa a mí, tratar de hacerlo bien. Entonces, o sea, a mí me interesa mucho eso, como... Creo que me quejo muchísimo, según mi pareja me dijo cuando le comenté todo esto, pero pues trato de que no se quede allí, ¿no? O sea, de que sea también un hacer, porque creo que también eso va propiciando que otras personas se animen, ¿no? O sea, Sí. algo que me ha gustado mucho, no solo de escribir, sino de dar los talleres de ensayo y etcétera, es ver que otras personas dicen, ay, es que yo escribía de estos temas que se consideran los temas de la literatura femenina, porque pensé que tenía que hacer eso, pero en realidad a mí lo que me gustan y son así temas súper random, ¿no? Sí. Entonces creo que también el uno tratar de hacer eso, pues es un impulso para quien cree que no se puede, ¿no? Sí, claro. Pero por otra parte, o sea, lo que sí tienen nuestras disciplinas, las humanidades, la literatura, las artes en general, es que es muy difícil vivir de esto. Entonces, sí creo que uno le tiene que medio entregar su alma al diablo en ciertos aspectos, Sí. sobre todo en la academia, para poder vivir de esto, ¿no? Pero creo que al menos lo que uno debería de hacer sería, pues, no quedarte solo con vivir en la academia, escribir de esa manera, sino tratar que eso que se está produciendo muchas veces en escuelas públicas, pues también tenga otra salida para otros públicos y para otros intereses. Sí, Creo claro. que lo que está feo es cuando estás todo el tiempo recibiendo dinero de las universidades, dinero que es público y que solamente se quede para ti mismo, ¿no? Sí. O sea, si no haces nada que siga siendo público para los demás, pues no le veo mucho el caso. Entonces, ahí hay una dificultad, o sea, quienes quieren vivir, no sé, por ejemplo, como Leonardo da Jandra, que se fue a la selva y ya dijo adiós a todos, yo no quiero vivir con la burocracia ni nada de esta velocidad de la vida moderna, etcétera. Pues bueno, es una postura muy radical, ¿no? Sí. Pero pues sí pienso, quienes justo estamos como viendo cómo sostenernos económicamente y todo eso, pues sí tenemos que muchas veces estar con un pie adentro de la jaula de la academia, pero creo que al menos la responsabilidad que deberíamos tener es que no se quede solo allí, ¿no? Sí. Sino que pase otra cosa. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, de hecho, creo que el gran problema de lo que decías de que está feo que se quede nada más ahí en la academia y tal, es que de hecho es lo que sucede, ¿no? O sea, la mayoría de los investigadores justo escriben para, justo lo que decía, para leerse entre ellos. O sea, decir, la neta es que es conocimiento que se está produciendo, pero que no es muy claro para dónde tiene cabida, porque... O sea, y de repente llega a pasar, o sea, que estos institutos de urbanismo y cosas por el estilo, de repente es como, ¿qué crees? Que lleves nuestro paper, resulta que alguien lo va a aplicar por allá en una ciudad europea, en un poblado, ¿no? Es como, qué bien, pero No, pues hasta bueno, donde yo ¿no? recuerdo, justo esto, lo que dices, eso es importantísimo, es una universidad pública, o sea, mucho de la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas, vivimos de recursos públicos, en algún sentido somos servidores públicos, entonces deberíamos tratar de retribuirle algo a la banda, creo que tienes toda la razón. Y además creo que como que uno luego se desconecta mucho en estos ambientes de tu niño interior, de tu niño adolescente. ¿De por qué entraste a hacer esto, por ejemplo? Porque, ¿no? ajá, o sea, yo como que siempre que, ya sea para lo que sea, escribir, leer, dar clases, cualquier cosa que tenga que ver con mi oficio, como que trato de tener muy presente, no sé, o sea, como mis primeras emociones como lectora niña, como que me llamaba la atención. Sí. Y trato de escribir cosas que me gustarían a mí de niña o a mí de adolescente, no, ni Sí. siquiera a mí ahora necesariamente, ¿no? Y creo que a veces también las cosas que hacemos de divulgación como que banalizan el conocimiento o
pendejean a los niños, como, es que es un niño, entonces le voy a hablar así como con este lenguaje. No, los niños y los adolescentes son a veces hasta más inteligentes que nosotros. No creo que uno tenga que rebajar el conocimiento, sino solamente hacerlo asequible, ¿no? Sí, pero igual de complejo. Sí, exacto. Sí, pues como decíamos esto, ¿no? De justo cambiar ciertas cositas del lenguaje, cosas por el estilo. O sea, dicho también, pues, incluso dejar de ser aburrido, porque también justo uno, sin darse cuenta, se vuelve muy aburrido. O sea, uno se puede convertir en una persona que escribe de la manera más árida posible, porque justo él me está haciendo lo mínimo para que encaje dentro de la cosa que me va a aceptar la revista, ¿no? O que me lo van a contar para mis puntos del CONACYT o lo que sea, ¿no? Y como que sí está padre hacerse esa pregunta de, bueno, a mí de niño, ¿cómo me hubiera interesado esto, no? Sí. Creo que sí ayuda quizá. Sí, muchísimo. Creo que es una cosa muy, muy rifada como eso. Porque, pues también es eso. O sea, uno se mete a este tipo de cuestiones supuestamente por intentar huir de cierto tipo de... Pues, o sea, de... que no, bueno, o sea, pues uno no quiere ser godín, ¿no? Uno no quiere tener como estar en este modo de producción como tal cual. Y de repente uno sin darse cuenta acaba haciendo lo mismo, ¿no? Te pones a ser un productor de papers a lo menso o que dar clases por darlas de tal a tal hora y es como casi estás muerto en vida, como de, sí, acá. Sí. Y te das cuenta ni qué estás haciendo. Y olvidas tus motivaciones originales. Pues es que sí está triste. Pero pues justo, la idea es que, como creo que es lo que dices tú está muy bien. O sea, decir, es como de... Puedes encontrar modos alternativos, ¿no? Es como de, ok, pues si te das cuenta que esa es la manera que tienes que hacer para poder mantenerte, está chido. O sea, es como de, pues ni modo, o sea, lo tienes que hacer. Pero pues sí puedes encontrar maneras alternativas también de darle salida a otras cosas y de producir otro tipo de textos y de incentivar a que otra banda también se meta a estas cosas, como lo que haces tú con los talleres, que está bastante rifado. Pues sí, o sea, creo que está chido poderle campechanear, ¿no? Sí, como no quedarnos en la queja, sino también tener imaginación en ese sentido, ¿no? Como de, a veces, no sé, pienso que tenemos esta idea del, bueno, pues es que solo se puede escribir académico, porque yo creo que es como otro lenguaje, ¿no? Lenguaje académico, así, sí, o solo se puede hablar en estos lugares. Pues no, o sea, igual invéntate tú qué te gustaría hacer y hazlo, ¿no? O sea, como que ya ahí luego en Santo Domingo, chingas. Ahí en Santo Domingo, aquí, pues sí. Con tu cortina ahí, cortina de la abuela y vamos. Trapeaste, güey, para hoy. Ahí dices, así, ahí se puede hacer todo. Es ahí se gesta la revolución. Sí, pues sí, exacto. Bueno, pues, Luis, ¿quieres decir algo, una conclusión, una reflexión? No, güey, no, tengo miedo, güey, de este episodio. Mucho pretencioso, ¿no? No voy a escuchar yo muy pretencioso. No, pues, realmente sí no tengo nada que aportar. O sea, creo que todo lo dijeron ustedes. ¿Para qué vine? Yo nomás vine a ponerle play a la cámara. No, pues sí, no sé, como decían al principio, a mí sí me caga que... Porque, o sea, yo estaba pensando ahorita... Sí tiene su cosa riquita acá, usar lenguaje un poco, acá medio alzadito, ¿no? O sea, sí tiene su cosa, o sea, no sé si ustedes en algún momento lo han hecho. Decir de repente, pues puedo decir tonto, pero pues esta vez voy a decir palurdo, ¿no? O sea, madre. O sea, igual no tan así, pero sí tiene su cosita, ¿no? A lo mejor en ambientes... que conocen ustedes, que dominan, en caso de Axel, en ambientes académicos filosóficos. Que lo domina, dice. ¿No? Que se sienten más seguros. Pero sí tiene su cosita, ¿no? De repente. O sea, la cosa es que con cosas tan cotidianas, por ejemplo, lo que hago yo es que con quien sea que hable, o sea, ya me vale madre a tal punto que no importa quién sea. Y en donde yo trabajo me relaciono con mucha gente académica y gente de dependencias de gobierno y cosas así. Uso mucho la palabra chido. No digo, sí, es que está muy chido el curso, la verdad, ¿no? Que andamos dando y así. O sea, entonces esa es como mi rebeldía dentro de ese ambiente que yo del todo no me siento tan cómodo, ¿no? No son porque son ambientes que aparte se vuelven luego hasta políticos, hablar acá como de las campañas y estamos generando resultados para la gente que vive aquí en la ciudad y es como, ay, qué horrible persona, ¿no? Pero bueno, tengo que lidiar con esto. Entonces, eso es lo que hago un poquito, ¿no? En contraposición a lo que decía que luego sí estaba chido usar palabras acá más, pues como más esto de tonto palurdo, pero pues también lo que hago yo para no sentirme así, porque lo tengo que hacer dentro del trabajo que desempeño, pero para no sentirme así uso estas palabritas que podrían ser como, cabrón, dijo chido, o sea, aquí en este ambiente dijo chido, ¿no? Pero pues, es que justo como que pienso que luego creemos que el lenguaje ya, así como los libros, por leer eres un mamón, por usar esa palabra eres un mamón, pero pues no, se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Como para el sentido del humor, o sea, utilizar ciertas palabras en contextos que no lo ameritan, hasta dices, órale, qué chido, es muy divertido, todos nos reímos, tiene otra finalidad. Justo depende del modo en el que lo dices, ¿no? O sea, eso es todo, porque
Sí, esa como tú dices Ajá, no, aparte también puede ser incluso... Ajá, hay palabras bonitas y que a veces si te gusta usarlas, pues también está chido. Pero justo es muy... Creo que se nota mucho cuando es como de que... lo que pasa es que esta palabra en específico, que es sinónimo de belleza o de una cosa por el estilo, me parece muy apropiada para esta cosa. Y como de, órale, qué chido. A que sea alguien que se nota que sea como de... por favor, vean lo que voy a hacer. Estoy a punto de decir tremendo término. O sea, decir, no, hay que banda que sí es así. Menudo término. Sí, pues jugar con el lenguaje está chido. Y lo que tú dices, no, o sea, pues de hecho sí, o sea, también un poco pues acá, o sea, haber traído a Barceló a hablar de música pop fue como de que, pues sí estás bajando al investigador de hasta por allá a que venga a Santo Domingo a hablar de estos temas, ¿no? Sí. O sea, justo también sí forma parte de hacerlo. Y justo creo que es eso, o sea, también forma parte, creo que se conecta bastante bien con lo que decías, porque... son como estos puntos medios, ¿no? Como de, ok, o sea, tampoco voy a llegar con mi caguama al seminario, porque es porque es poco demasiado, ¿verdad? Es un poco chocante, o sea, se va a convertir en una anécdota que quedó ahí, que pues no cambió nada, pero puedes empezar a hacer estos cambios chiquititos, ¿no? Como eso de que, voy a meter un chido ahí a ver qué tranza, ¿no? Y siento que justo, o sea, es como tratar de hacer más humano todo, ¿no? O sea, como que creo que el punto está en las finalidades, o sea, tu finalidad es quedar bien, pues hagas lo que hagas, no sé, como que ya va a ser pretencioso en sí mismo, ¿no? Sí. Pero si tu finalidad es conversar, compartir, humanizar esos ambientes, pues ya con eso creo que es suficiente, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque también es lo mismo, también, o sea, justo con alguien que no sepa acercarte y de hablarle de libros, pues justo no es que eso sea pretencioso, de hecho está chido, o sea, decir justo es como, mira, esto me gusta muchísimo y creo que también es algo valioso que tú podrías acercarte, pero es diferente cuando llegas con ese plan de quererle enseñar, quererle acercar eso, a querer llegar a imponerle como de, claro. ¿No has leído a Laura Sofía? Cervantes. Eres un ignorante, sí. Primero y Cervantes, ¿no? Sí, entonces pues eso, o sea, creo que está chido eso, Luis. Entonces, Laura, tú, bueno, una conclusión que quieras dar y también pues anuncios si tienes alguno, ahorita volvemos a pasar lo de los libros, no sé si tengas taller en puerta o algo así, o... No, pues más que un anuncio, o sea, creo que la verdad sí estaría padre justo pensar cualquier actividad que hagamos, porque seguramente esto lo escucha no solamente personas que hacen filosofía o literatura, sino lo que sea. Como que creo que más en estas épocas en las que estamos más afanados en pelearnos, creo que está interesante tratar de encontrar esos puntos en común, ¿no? Y se haga lo que haga, o sea, sean libros, sea escribir, dar clases, o gamer, cualquier otro oficio, ser dealer, lo que sea, tratar de compartir, ¿no? ¿Qué? Volvemos al estudio. Se puso raro el podcast. Se puso raro el podcast. Sí, bueno. Eso, con eso te quedas. Bueno. Bueno, yo sí les hago el anuncio de todas maneras porque Laura no lo quiero hacer, pero aquí está Laura Sofía Rivero, acá Dios tiene tripas. Este es algo que aparte siempre lo quiero decir mal, Enciclopedia de las Artes Cotidianas. Y Tomografía de lo Ínfimo. Aquí está, para que los busquen. La neta, creo que valen mucho la pena. El primero, de hecho, no lo he leído, pero también estoy seguro que vale la pena, sí, porque hago una inducción. Ajá, entonces como de que, bueno, obviamente el tercero. Sí, me ganaste por regla de 3. No, pero sí, para que lo chequen, la neta, y pues también para que siga el apoyo justo que haya autores que hablen de otras cosas y cosas cercanas a uno. Y bueno, pues sí, pues creo que en realidad yo también de conclusiones, creo que las que se dijeron estuvieron bastante chidas, más o menos con eso mismo me quedo. Pues de hecho, justo este mismo podcast se supone que intenta hacer un poquito eso, tratar de que hablemos de temas grandotes de manera tranqui, ¿no? Y bueno, espero que te lo hayas pasado chido. Ojalá haya chance de después seguir platicando de otros temas. Y pues ya, nos vemos amigos, cuídense mucho.